Esta es una explicación de base que yo quería explicarles antes de empezar a hablar de la vacuna. Porque hablar de vacuna, y de nuevo, sin caer en lo periodístico ni en el panfleto, necesitaba esta explicación. ¿Por qué? Primero, porque hoy es ilógico decir yo soy antivacuna. Fíjense la esperanza de vida. Todos somos pro vacuna. ¿Por qué? Porque si hoy se vive hasta los 80 años, hay razones. Y esto, fíjense, esta es la delta de sobrevida de la gente en Francia. Fíjense que entre 1800 y 1900 casi no, el delta es muy chiquito lo que aumentó. Pero aquí empezó a aparecer las vacunas. Esta, por supuesto, bajó. Esta es la esperanza de vida. Pero ¿por qué aumentó tanto la esperanza de vida ahora? Fíjense que este delta que puse acá en rojo chato coincide con la aparición de las vacunas. O sea que vacunar al pueblo hizo en parte que vivamos más. Pero, por supuesto que si yo digo que esta es la evolución en distintos países, fíjense que hay países, por ejemplo, que no aumentó la esperanza de vida, pero en casi todos la esperanza llegó a los 80. Pero además, ¿por qué? Porque justo coincide con la aparición de los antibióticos. En los 40 aparecieron las betalactamas, la penicilina, después vino, ¿no es cierto?, la moxi, después vinieron los aminoglucósidos, la eritromicina, la citromicina, los glicopéptidos para septicemias, para vía intravenosa, después vinieron las quinolonas, y fíjense que si hacemos la superposición, si vivimos hoy más viejos, por algo están los antibióticos y por algo están las vacunas. Entonces, no se puede decir estoy contra antibióticos o estoy contra las vacunas, porque la naturaleza desgraciadamente no es sabia. La calidad de vida hoy depende muchísimo del progreso del conocimiento científico. La naturaleza no hace los antitumorales, no hace los antibióticos para una septicemia y no hace las vacunas para que vivamos más viejos. Entonces, fíjense esta línea amarilla de los 40 y pico, y cómo nos cambió la esperanza de vida en prácticamente todos los países, menos algunos lugares, que tiene que ver por ahí con la calidad del manejo de la salud pública. Pero si nosotros vemos desde el 40 hasta ahora que hubo un aumento de 30 años de vida, coincide exactamente con la aparición de los antibióticos y de la mayoría de las vacunas, porque de 1700 y pico que Jenner hizo la vacuna hasta la guerra, hubo muy pocos descubrimientos en cuanto a inmunidad. Fíjense lo que pasó desde la guerra hasta ahora. Es totalmente superponible al delta que ven aquí. Entonces decir antivacuna hoy significa ignorar la realidad. ¿Qué pasa cuando estamos inmunizados? Porque tuvimos una enfermedad, tuvimos la gripe, o gente que tuvo COVID, o gente que tuvo por ahí una hepatitis. La célula que está infectada con un virus va a presentar un pedacito del virus a un glóbulo blanco. Y este glóbulo blanco, que está aquí, con la coloración de May-Grünwald-Giemsa, cuando se encuentra con la célula que se lo presenta, va a reaccionar y atacar a la célula infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que una célula infectada le proporciona, por el complejo de histocompatibilidad, el antígeno al linfocito. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una célula infectada, el microbio, el virus o la bacteria va a ser presentado, ¿para qué? Para que estas células que lo presenten nos hagan defendernos y protegernos de la infección. Este es otro concepto básico que les quería comentar. Ahora, siempre hay muchas ideas, y está la academia, la universidad, y está la industria farmacéutica que utiliza el saber de las ideas, de la investigación básica, de encontrar cuáles son los blancos, y con ayuda de las universidades, de los laboratorios y de las asociaciones científicas, nos permiten desarrollar nuevas aproximaciones. Y esto es lo que está pasando ahora con una enfermedad que apareció aparentemente a fines del 2019,
de las cuales yo ya hice 2 seminarios, uno sobre las generalidades de los virus respiratorios, otro sobre 1 año del COVID, y ustedes ven que hay varias maneras de que ese antígeno entre al cuerpo. Una es con vectores virales, otra es con ácidos nucleicos, otra es con proteínas y otra es con vacunas inactivadas. Vamos a ver un poquito qué pasa con cada una. Yo puedo meter ese antígeno para que mi cuerpo lo reconozca, digamos que mis macrófagos lo presenten, con un virus muerto, con una proteína, que todavía no hay ninguna en el mercado disponible, con un ARN, del cual hay 2, y con ADN, que viene en un vector viral, de las cuales hay varias vacunas. Entonces vamos a ver ahora qué cosa. Vamos a hablar de los virus atenuados. ¿Qué significa? Fíjense, yo tengo cultivo celular, o sea, células de riñón de mono, al cual le pongo el virus. Van a tener cría, digamos como si fuera cría, y yo después voy a tomar esa cría, la voy a calentar o le voy a meter, la voy a tratar con un producto, y eso es lo que yo voy a inyectar, un virus muerto, y lo importante es que si yo tengo las células infectadas, voy a tener el antígeno que yo voy a usar para vacunar a la gente en 4 o 5 días. Estas son las células del riñón de mono al cual nos pone el virus, y fíjense cómo las destruye a los 4 o 5 días. Por eso, cuando uno lee que este virus no fue nunca aislado, no fue nunca aislado por la gente ignorante que no tiene idea de la virología. Todos los días se aísla este virus en cultivo celular. Si ustedes toman una muestra y la ponen, van a ver cómo estas células mueren, y cuando toman esto y lo ponen al microscopio electrónico ven el virus o lo ven por inmunocaptura. Entonces, sí, el SARS-CoV-2 existe, sí, el SARS-CoV-2 se puede aislar, sí, el SARS-CoV-2 crece. Entonces, cuando crece mucho y uno lo calienta, bueno, se utilizó esto para hacer la primera vacuna, que es la vacuna que viene de China. Entonces, el ejemplo que les doy es el siguiente. Estas son las células receptoras del virus. Es la tierra, en la cual yo las voy a plantar y después voy a cosechar mucho virus. Yo tengo el cultivo, le pongo mi virus. Puedo hacerlo también en bolitas, en que las células se pegan, que es una matriz. ¿Por qué? Porque tengo más superficie y entonces con menos líquido, por razones económicas, puedo tener más virus. Es como si yo, en vez de tener la tierra de esta manera, la pusiera en esferas y plantaría lechuga de esta manera. Entonces después hay que cosechar la lechuga o cosechar el virus de acá y hacer la vacuna. Esta es la aproximación china. Entonces, planto, recojo, tengo después el medio de cultivo con el virus. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recogen zanahorias, no las van a comer. Tienen que estar limpias y además tiene que estar en un frasco. Lo mismo pasa acá. Y es lo que trato de explicarles siempre a los colegas. Una vacuna viral tiene que estar limpia. Entonces, yo he hecho aquí la zanahoria sucia, lo que recogí con la tierra, y yo quiero que haya alguna técnica que me la limpie y que me elimine los restos de estas células del riñón del mono y todo lo que yo puse en la tierra o en el medio de cultivo, en este caso, para plantarlas. Y esta es una cosa importante. ¿Qué pasa? La vacuna china dice que prácticamente no hay efectos secundarios, es una vacuna a virus muerto, y el metaanálisis dice que produce anticuerpos y no tiene más que problemas mínimos. Dice que la vacuna es segura, bien tolerada, inmunogénica. Entonces, esto permite que la vacuna pueda ser desarrollada. Mi pregunta ¿es suficiente? ¿Sabemos lo que viene en el frasco? O sea, si yo echo aquí mi medio de cultivo con los virus, que sería la zanahoria con la tierra, yo lo que quiero es recuperar esto de manera limpita, sin nada que me lo contamine, para poner después inyectarlo como vacuna.
Estas son las empresas. Lo importante entonces es que en cada frasco esté escrito cuánto hay de virus que se inactivó y qué hay como residuos de la fabricación. Y esa información no existe hoy disponible. O sea, las vacunas derivan de tejidos, ustedes están de acuerdo. Y en ese caso hay muchas tecnologías y tenemos que estar seguros cuál se usó y qué es lo que hay como producto residual. Entonces, si yo tengo mi cultivo de virus, si yo voy a hacer esto, va a ser mi vacuna, fíjense a las 24 horas o a los 5 días cómo está todo. Lo pongo en este tubo, lo tengo primero que clarificar y después lo voy a hacer en el frasquito que va a servirme de vacuna. Esta es una imagen del cultivo celular y esto es el microscopio electrónico, los virus que ven aquí, que son los que después hay que separar de todos estos restos para después hacer una vacuna segura. Entonces, nosotros en el frasco que vamos a inyectar tenemos que pasar controles de esterilidad, química, seguridad, toxicidad y eficacia, estar seguros que no haya restos o que no se haya utilizado suero de vaca fetal y que no haya ningún tipo de producto que pueda generar toxicidad a corto o mediano plazo. Sobre todo, esto tiene que ver sobre todo con los excipientes, además de saber qué hay en cada frasco en cuanto a cantidad de antígeno que uno inyecta para que uno haga anticuerpos. Entonces, las vacunas con virus muertos, por ahora, no nos dieron la información, y yo dejo el signo de pregunta, de qué es lo que va a venir en cada frasco. Pero, en principio, tienen que dar esta información y estar disponible. Hay tanta cantidad de partículas virales, hay tanta cantidad de ADN, de ARN, tanta carga viral, y qué queda de las células en la cual se cultivó este virus, qué queda de la tierra que estaba alrededor de la zanahoria. Eso es lo que es importante hoy. Entonces, esa vacuna la vamos a inyectar en un macrófago que lo va a presentar, ¿ven? Y en la célula esta memoria va a ser la que desencadene el fenómeno inmunitario. Así funciona la vacuna con virus muerto. Entonces, ustedes fíjense que esta sería la célula. Cuando uno, la flecha roja, le pone el virus va a estar digerido y va a ser presentado a los glóbulos blancos para nuestra defensa. Y así se mide una de las formas de ver cómo funciona una vacuna. Casi todas, vamos a ver después, todas las vacunas que son con bacterias muertas o virus muerto. Ahora, hay otra tecnología que es la tecnología del ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Entonces, vamos a ver qué pasa con las vacunas. Vimos recién las inactivadas, las proteicas todavía no están disponibles. Nos quedan dos alternativas, los vectores virales o los ARN mensajeros. Moderna, Pfizer son las que están en este momento disponibles. Tenemos un ARN mensajero. ¿Ustedes se acuerdan la primera diapositiva que les presenté? Las primeras sobre el mensaje que tiene que ir al ribosoma. Bueno, ¿esta vacuna qué es? Es una bolita que tiene lípidos, es como si fuera de protección, y adentro hay mensajes, nada más que eso. Esos mensajes van a ir al ribosoma para fabricar proteínas. O sea que esta tecnología, que es muy innovadora, que viene de los que trabajaban en cáncer, ¿qué hacen? Fíjense, yo inyecto un ARN mensajero y me da proteínas. Esto es el funcionamiento de Pfizer y Moderna. Inyecto ARN mensajero y me va a fabricar esto. A ver, tengo que ir para atrás. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? A ver si así. Sí. Fíjense, yo inyecté y me dio el ARN mensajero.
¿Estamos de acuerdo? Y acá está el mensaje. Esta es la vacuna. La pregunta es, ¿este ARN desaparece completamente y se va y queda el mensaje? ¿Puede ser que el ARN se transforme en ADN y se nos meta en el núcleo? En principio, no. Y las carpetas de seguridad de los laboratorios dicen que solamente ocurre este fenómeno en rojo. Muy bien. Yo que le digo a mis colegas bioquímicos, médicos y farmacéuticos es lo siguiente. Nosotros tenemos en nuestro organismo letras que se llaman protooncógenos. Son genes, son letras que dicen a una célula, por ejemplo, del cuello del útero o a una célula de la próstata, anda rápido, anda despacito, anda rápido, anda despacito. En los glóbulos blancos también tenemos letras que dicen copia o no copies. Estas letras están en todos nuestros genes. Ahora, tenemos además otras letras que pueden producir cáncer. Estas letras están siempre bloqueadas. Desde que nacemos hay letras que no se pueden escribir en mensaje, pero se puede el mensaje soltar. ¿Qué quiere decir? Que estas letras que se llaman protooncógenos, por ejemplo, el MIC, si yo le suelto el freno, va a empezar a copiar y no va a parar. Todos los oncógenos, o sea, los genes oncogénicos que producen cáncer, son letras atrancadas y bloqueadas. ¿Qué pasa? Yo sé que hay el MIC, por ejemplo, cuando está apagado y cuando está prendido me da esta cantidad de material. Entonces, hay en todos nosotros genes que están apagados, que son oncógenos, que están en el ADN. Nosotros estamos en equilibrio entre lo que se transmite como mensaje. Ahora, si yo suelto el freno de acá, esto va a empezar a mandar mensajes y nadie puede parar. En este caso, ven que aquí está frenado, acá, de una manera hiperactiva. Ven que acá hay control, acuérdense de esto. Esto es nuestro genoma. Tenemos controlado y bloqueado. Si yo lo suelto, empieza a las células a hacerlo. Entonces, vivimos en un equilibrio todos entre el protooncógeno y el oncógeno. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá la posibilidad que el ARN que vimos recién se copie al revés y se nos meta aquí? La respuesta es no, dicen los laboratorios, y estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que yo me pregunto? Para que se copie, ustedes ven que este sería la vacuna, el ARN. Para que vaya de acá para atrás, tenemos una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que está en el virus del SIDA y en ciertas leucemias. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que tenemos todos en nuestro cuerpo, desde hace miles y miles o tal vez de millones de años, retrovirus endógenos. Cuando empezamos a leer nosotros el ADN humano, decimos, pero estos son pedazos de virus tipo anteleucemia. ¿Qué hacen acá adentro? Y que están copiándose y frenándose. Están en los long terminal repeats del ADN. O sea que nosotros, sin estar infectados con el HIV o con el virus de la leucemia, podemos, en cierta condición, hacer que el ARN pase a ADN. Estos son datos bastante recientes. Entonces, ustedes ven que acá tenemos el HIV y el HTLV1, el HTLV2. Pensamos que toda la retrovirología, o sea, los virus que se copian del mensaje para el disco duro, había dos. No, hay un montón de otros que nosotros encontramos la secuencia, que no producen enfermedad porque no sabemos por qué. Pero cuando empezamos a leerlos, vemos que sí hay en el genoma humano
sistemas que copian al revés. Y esto, los virólogos que hicimos trabajos sobre virología molecular, lo conocemos y sabemos que encontramos esto en todos los seres humanos. Entonces, si yo pongo un ARN mensajero y me hace una proteína y después se acabó, está todo fantástico. Y esto es lo que todos queremos cuando nos damos una vacuna a base de ARN mensajero. Pero ¿qué pasa? Si yo el ADN, ¿ven? El núcleo, en cualquier célula viene el ADN, el ARN y la proteína. Pero si yo le estoy metiendo un ARN, ¿se podrá ir para atrás? La respuesta es yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ocurre presentar esto hoy? Porque tenemos el equilibrio de protoncogenes con oncogenes. Y nosotros sabemos que además tenemos oncovirus, virus que producen cáncer. La mononucleosis en ciertas personas de África y en ciertos seres humanos le suelta un codón stop y aparece el linfoma de Burkitt o cierto cáncer nasofaríngeo. Los papilomas, se sabe que aunque se llama el fenómeno hit and run, que lo explico en mi libro de la gente y los microbios, justamente hice un capítulo sobre este tema, las mujeres y los hombres pueden tener este papiloma, el papiloma suelta un mensaje, después se va o se inactiva, pero la célula ya queda totalmente sin freno. Y la B y la C, las hepatitis, lo mismo. Este virus, el virus de las leucemias, el HTLV1 y el HTLV2, que está en la población Wichi de Formosa y en algunos lugares recónditos de la Argentina que no entendemos cómo es posible que esta gente tenga este virus, el HTLV2, y además prácticamente sin síntomas, pero la secuencia está en los glóbulos blancos. El herpes 8, lo mismo, que es el virus que ahora se sabe que es el responsable del síndrome de Kaposi, que antes no se sabía, sabemos que es un cáncer, que lo produce un virus de la familia herpes. Y el polioma virus de Merkel, que no tiene nada que ver con la primera ministra, que es un investigador alemán. Entonces, estos virus mandan mensajes y rompen el equilibrio y el protooncógeno se convierte en oncógeno. Entonces, ¿qué pasa? Estos virus que yo les comento tardan 10 a 15 años en producir la aparición de tumores, salvo en algunas personas que los síndromes linfoproliferativos después de la mononucleosis aparecen rápido. Estos virus están adentro de la célula. Entonces, los oncovirus producen tumorigénesis por mecanismo de supresión. ¿De qué? De frenos. Todos estos son los frenos que conocemos hoy que se sueltan cuando un mensaje de un virus se mete en el núcleo. O sea, rompe lo que se llama el mecanismo stop. Entonces, los codones stop, UGA, UAA o UAG, que están en el ADN o en el ARN, que sería el equivalente, si yo lo suelto, se me acabó el stop. Empezamos con la transformación tumoral. Entonces, hoy no sabemos qué está pasando. ¿Qué nos dicen hoy los datos? Que cuando yo inyecto una vacuna, la persona con el ARN lo destruye y estamos en este mecanismo. Pasamos del ARN mensajero, esta es la vacuna, a la proteína, y yo lo que estoy inyectando es esto. No hay datos de esa agresiva para el otro lado. Entonces, esta vacuna con ARN es interesante. ¿Por qué? Porque dicen que es no infecciosa, que no se integra, una degradación natural, que no está hecha en proteínas de huevo. Lo único que a mí me intriga es que dice que no se integra y se degrada. Ojalá que sí. No lo sabemos, porque aparentemente habría que esperar 15 años. Mucho no gusta decirlo, pero quería comentárselos para que entiendan que si hay la posibilidad de pasar del ARN al ADN, esperemos que esto no suceda en la gente que recibe vacunas de este tipo. Entonces, las vacunas son muy buenas,
las vacunas han protegido a la población de muchísimos países, entre los que se incluye Israel, en los cuales prácticamente ya no hay casos, y países en los cuales no se usa más máscara. ¿Qué va a pasar en 10 o 15 años? No lo sabemos, pero necesitamos conocer, evaluar el riesgo del pasaje del ARN a retrotranscripción y que no se meta en ningún gen de ningún ser humano donde esté escrito stop. Porque si se le pega y lo despega, este mensaje se va a convertir en un mensaje de inducción de tumorigénesis. Esto es lo que se sabe de las vacunas ARN. Vamos a pasar ahora a las vacunas en las cuales tenemos un vector. ¿Qué significa un vector? ¿Se acuerdan que hablamos de ingeniería genética? Bueno, hay gente que dice, vamos a usar un vector, vamos a agarrar el ADN de un virus, vamos a ponerle información y que esto sea el que lleve el ARN mensajero adentro de la persona vacunada. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace utilizando exactamente el mecanismo que les dije recién. O sea, el virus, que es, por ejemplo, un adenovirus, transcribe y hace un premensaje. Viene el fenómeno de splicing. ¿Se acuerdan de las horquillas del pelo que hicimos en la primera diapositiva? Para pasar al mensajero. Y después hace proteínas. Estas proteínas se van a soltar o se van a pegar, generalmente van a quedar por acá, y los glóbulos blancos van a atacar y digerir, los macrófagos van a presentarlo y vamos a inmunizar a una persona. ¿Con qué? Con un virus que nosotros modificamos metiéndole un mensaje que nosotros queríamos. Entonces, fíjense, el virus se llama adeno. Hay muchísimos, hay como 50 y pico de adenovirus, algunos muy jorobados, 16, 18, que producen epidemias de queratoconjuntivitis, sobre todo cuando uno va al oftalmólogo y el oftalmólogo no es muy cuidadoso limpiando el material, porque los adenovirus son como piedras, quedan pegados a la lámpara hendidura, quedan pegados a la toalla. Generalmente son enfermedades nosocomiales en las cuales la conjuntiva se pone roja, quedan los ojos pegados, y además mucha gente que no ve nada porque tiene edema de córnea durante como 6 meses a 1 año. Pero hay algunos adenovirus que producen resfrío, otros que producen diarrea. Ahora, estos adenovirus que son muy sólidos, también, como todos los virus y como todos los fenómenos biológicos, pasan del ADN al mensaje y a la proteína. Entonces, si yo pongo un adenovirus, la célula me va a fabricar muchos adenovirus, porque el virus por sí no se replica. Ningún virus, la definición del virus es parasitismo energético, o sea, no pueden comer y no pueden reproducirse. Infectan y utilizan la máquina celular. Esa es la definición de virus de hoy. Entonces, estos adenovirus tienen un montón de pedacitos de información que están acá, que a lo mejor no son importantes. Pero en estas letras se sabe un montón de cosas, un montón de información, perdón. Y con ingeniería genética mejor todavía. Estos adenovirus tienen capacidad de infectar muchas células y de no integrarse. Dicen lo mismo que los del ARN mensajero, esperemos que no. Pero pueden fabricar mucha proteína. Ahora, el problema es que producen inmunogenicidad y que por ahí mucha gente que se vacuna con estas vacunas tiene fiebre, está muy cansada. Y por ahí, si usted tuvo ya una infección adenovirus, lo neutraliza. Ahora, esto es una fábrica de inventos. ¿Por qué? Porque si estas son las letras, por ejemplo, del SARS-CoV-2 y este es el adenovirus, yo lo que puedo hacer es decirle al adenovirus, mira, yo te voy a poner acá un mensaje para que vos me hagas proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un vector, voy a cortar un pedacito y lo voy a poner aquí. Este vector, y esto sería la proteína, por ejemplo, de la enfermedad que produce COVID. Los mezclo y después tengo un recombinante, ¿ven?
corto, pego, y tengo un adenovirus que tiene acá la información para hacerme ¿qué cosa? Cuando me suelte el mensaje, va a ser un mensaje de recién, lo que les decía, va a ser el mensaje que me suelte, va a ser un mensaje para hacer proteínas del SARS-CoV-2. Es una estrategia nueva que no existía hasta ahora. Entonces, fíjense, yo tomo un gen viral y lo pongo acá. Y lo que es interesante es que ahora todo esto está bajo patente y lo llaman antígeno del cliente. O sea, yo le digo, fabricame proteína de lo que sea. Entonces yo le puedo poner un pedacito del vector, ¿sí? Del vector, perdón, lo uso de vector y le pongo la proteína del SARS-CoV-2 acá adentro. Entonces va a ser un ADN que va a ser ARN premensajero, ¿se acuerdan? Con los alfileres, con las horquillas. Y después nos va a hacer también un ARN mensajero. Entonces, una de las estrategias es tomar un adenovirus 26 y hacer lo que les acabo de decir, meterles adentro el gen de la proteína y después nos va a fabricar la proteína y vamos a hacer anticuerpos. Esto es la estrategia de la vacuna rusa, en la cual la primera dosis se hace con un virus y la segunda, como tienen miedo de que uno neutralice enseguida y no lo deje trabajar a este virus como vector, dicen, bueno, vamos a hacerlo. ¿Ven? Acá estamos manipulando el adenovirus 26 y acá estamos manipulando el adenovirus 5. Entonces, manipulamos y tenemos dos frasquitos y tenemos la vacuna. ¿Qué es esta vacuna? Es un vector con el pedacito del SARS-CoV-2 adentro y en la dosis número 2, por eso el frasquito azul y el frasquito rojo, tiene esto. Y esto es lo que hace la vacuna rusa. Entonces, hicimos un intercambio de información genética y acá tengo un frasco que tiene adenovirus 26 y adenovirus 5 con la información para fabricar la espícula. La pregunta es, ¿cuánto virus tiene el frasco? No se sabe, porque dicen dividen en microgramos y yo no creo que se pueda poner en una balanza. ¿Cuál es la carga viral? No sé. ¿Cuáles son los restos de las células en las cuales, porque esto que nosotros inyectamos es virus vivo que se cultivó en células? ¿Quedaron restos de estas células? Tenemos cómo medir si quedaron, digamos, la tierra donde creció la zanahoria está en este frasco, ¿no? Y no lo sé. Ese es el límite que tiene hoy esa vacuna. Ahora, como estaba patentada o estaban trabajando en Rusia, en Oxford tomaron otro y tomaron un adenovirus de chimpancé. Lo mismo, fíjense, ven que no hay ningún secreto. Corto un pedacito de mi adenovirus, que viene por supuesto de un banco de datos, y le voy a pegar la información para hacer un adenovirus que me haga proteínas del SARS-CoV-2 y vacunar a la gente. Esto es AstraZeneca. Entonces, ¿cómo funciona? Yo me infecto o inyecto a la persona y este virus se va a reproducir una vez o dos y me va a fabricar proteínas que son extrañas a mi cuerpo, son extranjeras. Entonces voy a hacer anticuerpos y el día que me enfrente con la enfermedad voy a estar protegido. Entonces, la proteína Spike la voy a poner en el ADN de este virus y lo voy a cultivar, voy a concentrar, lo voy a poner en frasquitos y va a quedar como virus vivo. Entonces, voy a inyectar en el brazo de una persona la vacuna Sputnik con adenovirus 26, voy a inyectar la vacuna de Johnson & Johnson, que es la misma con el adenovirus 26, y voy a inyectar la de Oxford, que es un adenovirus de chimpancé, que tendrá que ver con cuestiones de patente o de negocios que no entiendo. Y la persona que este adenovirus se le va a meter adentro de las células musculares y va a hacer todo lo que dijimos recién, fíjense, va a transcribir el mensaje, va a ir al ribosoma, va a hacernos la proteína Spike y vamos a hacer anticuerpos contra Spike, o sea, contra la enfermedad. El día que estemos en contacto
o no nos enfermamos, o si nos enfermamos, no vamos a hacer una forma grave. O sea, el adenovirus es un vector, es una flecha que va a meter el mensaje que les comentaba recién. ¿Se acuerdan? Este virus es ADN. Entonces viene ADN, viene premensajero, mensajero y después viene la proteína. Entonces, de nuevo, repasemos. Cuando hacemos la de Pfizer o la de Moderna, inyectamos el mensajero que va al ribosoma y nos va a soltar proteína que va a ser presentada a los glóbulos blancos para defendernos. Esto pasa cuando inyectamos Pfizer o Moderna. ¿Se va para el núcleo? No lo sabemos. Y esa es mi duda. Cuando inyectamos Gamaleya, o sea, Sputnik, o inyectamos Johnson, o la vacuna Oxford, AstraZeneca, ¿sí? O sí, cualquiera que sea con vector adenoviral, el adenovirus va a meterse acá, va a fabricar, ¿sí?, el ARN premensajero, mensajero, proteína, y así vamos. ¿El objetivo cuál es? Es que en la persona hayan proteínas spike en este lugar y que vengan los glóbulos blancos, digamos, la ataquen, la digieran y guarden en memoria ese tipo de situación. Entonces creo que está más o menos claro. El adenovirus hace ARN premensajero, después viene el mensaje y después viene la traducción. Lo repito porque este es el punto. Esta es la información que nosotros tenemos de la proteína Spike. Y estos son los pedacitos que la ingeniería genética va a meter adentro. Ahora, ustedes se acuerdan que el ADN se hace mensajero, pero hay pedacitos que se tiran, que no sirven, las horquillitas del pelo. Esta es toda la secuencia. Y lo que quería era explicarles que de esta secuencia hay lo que hablamos de codón, para empezar y terminar el corte de las horquillas. O sea, hay lugares que dice stop. ¿Qué quiere decir stop? Quiere decir que yo, donde tenía la vuelta de la imagen esta, lo voy a cortar y voy a hacer que mi mensaje sea más chico que la información que yo reciba. Esto es lo que yo pongo, pero de esto no va a quedar todo dentro del mensaje. Entonces, hasta acá creo que la cosa no presenta mayor dificultad. Cuando las personas tienen una infección respiratoria grave con SARS-CoV como COVID-2, en muchos casos hubo problemas tromboembólicos. Y se piensa, o se pensó, y ahora se descubrió, que tenía que ver con la proteína Spike. ¿Por qué? Porque la proteína Spike del virus, imagínense que sea esta, se va a pegar dentro del endotelio y va a ser una reacción antígeno-anticuerpo con complemento y va a ser tapón. Entonces, el virus SARS-CoV-2 inicia la cascada proteica que va a hacer que la protrombina venga trombina, y se acuerdan que después el fibrinógeno fibrina, y viene el tapón. O sea que este virus, pero aparentemente muchos otros virus respiratorios, en función del receptor dentro de los vasos, hace que se produzcan en el interior de estos vasos, si hay mucha proteína spike, tapones, trombos. Entonces, nosotros dijimos que las vacunas que estamos usando, que son por ahora la ARN mensajero, pero con adenovirus, o sea, la vacuna rusa, la de AstraZeneca y la de Johnson, ¿sí?, son virus que se modificaron para que no sean peligrosos. ¿Se acuerdan que les dije que gracias a la ingeniería genética le metimos un pedacito de la proteína adentro Spike? Y ustedes saben que en el mensaje que se pone hay 3.822 letras. Sin embargo, se cortan y alcanzaría solamente con 1.274 para hacer el mensaje. O sea que hay 6 lugares en que el mensaje
se va a cortar y van a desaparecer las horquillitas. Ahora, nosotros decimos, ¿qué pasa cuando hay este problema de trombo en la gente que fallece de infecciones virales severas? Y nos dimos cuenta que hay proteína spike libre que produce estos coágulos, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que cuando vacunamos con un adenovirus, el ADN entra en el núcleo y se transcribe en genes. Es lo que expliqué al principio. Yo le doy la vacuna produce un premensaje, ¿sí? El premensaje hace mensaje y después produce proteínas. Ahora, produce la proteína spike, que es inflamatoria, y por eso hay tanta gente que cuando se da una vacuna con un vector adenoviral le duele el brazo, tienen dolor, molestias. No es solo el adenovirus, que por ahí tiene que ver con una presensibilización, pero tiene que ver a lo mejor con esta proteína spike que es proinflamatoria. Esta es la proteína spike y esta es las distintas partes. Acá hay un péptido, esto es un ectodominio, y esto sería la parte transmembranaria. Esta parte transmembranaria, acuérdense de este dibujito, es un ancla, ¿sí? Y esto es lo que nos va a explicar a nosotros ahora por qué estamos en este momento con la situación en la cual hay trombocitopenia. Y todos estos problemas tienen que ver con que el ancla no está. O sea, ustedes vieron que hay que cortar pedazos que no sirven. Por ejemplo, todo esto por ahí no sirve de la proteína spike. Lo que metieron los del laboratorio adentro del adenovirus, que le sirve de vector, va con las horquillas. O sea, nosotros metimos en el adenovirus esto. Y el adenovirus necesita solo esto. Y esto es lo que nos va a hacer dos cosas. Una es el binding site, que es una zona muy inmunogénica, que es lo que se pega a los vasos y que puede producir coágulos. Y el ancla. Cuando yo estoy vacunando en el brazo y quiero que el adenovirus y la célula del músculo del brazo me fabrique esta proteína. Entonces, tenemos posibilidades de hacer splicing, ¿sí? Cortar de un lado para otro el gen. O sea, en la célula, lo que se llama episage, o el corte y el empalme, podemos, fíjense, si este es el pedacito que le pusimos al adenovirus, se puede cortar así, que es lo que yo quiero, porque voy a tener donde se me pegue y produzca inflamación, y voy a tener el ancla para que se me quede en el brazo. Pero fíjense si tenemos mala suerte y cortamos acá, y esto no se vuelve a pegar, o si cortamos acá. ¿Qué significa? Que si yo tengo el premensajero y el mensaje viene bueno y tengo la proteína con el ancla, no hay problema. Pero si se cortó mal, esta proteína se me puede meter en los vasos, pero no me va a quedar en el músculo, se me va a ir por la sangre y puede ir a la vena y a la arteria. Entonces, fíjense que haber inyectado un adenovirus, la transcripción en el premensajero, el splicing, la traducción, tiene que hacer que la gente tenga la proteína con el ancla para que no ande dando vuelta por la sangre, para hacer anticuerpos. Este es el mensaje. Ahora, fíjense que si nosotros vemos acá el gen que eligió el laboratorio Astra y el gen que eligió Johnson, tuvieron muy mala suerte, porque tienen unos lugares de splicing que no se habían dado cuenta. O sea que la proteína puede cortarse en lugares y no tener ancla, pero no en todos los casos y en todas las personas, pero sí puede cortarse mal. O sea, si yo la corto acá, porque el splicing es bueno, voy a tener la buena proteína, pero si no, se me va a ir a la sangre.
y se me va la sangre y se me pega, pues puede ser que me haga coagulitos, puede ser que no, pero estoy corriendo un riesgo porque el sitio en el receptor ACE2 está transcripto y está traducido y andan dando vueltas esas proteínas. Entonces, de nuevo, yo inyecto a una persona y lo que yo quiero es que sea inmunogénica y que tenga ancla. Si el splicing está mal hecho, me va a ser proteína soluble que se me va a ir por la circulación general. Aquí voy a tener inmunidad celular y anticuerpos y me quedo tranquilo. Acá no sé qué puede pasar porque voy a tener esta sustancia proinflamatoria y procoagulante dando vuelta. Entonces, de nuevo, yo inyecto con la vacuna con un vector adenoviral y quiero que me dé una proteína con ancla para que me quede en el brazo. Si yo tengo la proteína sin ancla, la voy a encontrar dando vuelta, pegándose al interior de las arterias. Entonces, esto es el lugar por donde se pega, la estructura molecular que se nos va a pegar dentro de los vasos. Entonces, de nuevo, ¿se acuerdan que hablamos del splicing? Es importantísimo y no lo sabíamos. Y solamente hace 10 días o 2 semanas. Y por eso quería compartir esto con ustedes. Los efectos secundarios a lo mejor no vienen del adyuvante o del adenovirus, vienen de cosas que no sabemos o que no sabíamos hasta ahora. ¿Qué sabemos desde abril? Desde el 4 de abril, la Agencia Europea dijo que hubo más o menos 169 casos de gente que tuvo coágulos en el cerebro, 53 en el abdomen. Claro, cuando decimos que en Inglaterra hubo 34 millones de dosis, esto no es nada, estos coágulos. Pero después dicen, acá hay algo raro. Hay algo raro. ¿Por qué? Porque los alemanes que vacunaron con esta vacuna de adenovirus, dicen, tuvimos 29 casos de coágulos en el cerebro de señoras jóvenes. Acá empieza la pregunta. 20 veces mayor fueron los coágulos en los primeros días. Perdón, fueron 20 veces más que lo que uno hubiera esperado de cualquier vacuna. Y ahí empezó la cuestión. ¿Qué pasó? Pasó esto que les comentaba. El splicing fue incorrecto, la proteína se vino a pegar al receptor y no quedó en el brazo, no quedó en el músculo. Entonces, si yo tengo una vacuna y la proteína está bien producida con un ancla, voy a producir una reacción local y voy a hacer anticuerpos. Si no, esta proteína va a tener la llave para abrir el receptor celular de la arteria o de la vena, ¿sí? Pero va a andar dando vuelta. O sea que un splicing alternativo me va a hacer o la proteína que yo espero, la otra. Y esto no lo sabíamos, pero no lo sabía nadie. O sea, se dan cuenta todo lo que esto está dando como información en estas últimas 2 semanas. Quiere decir que el splicing incompleto, sin señal de ancla, es lo que yo les comenté de ven cómo se va pegando y los anticuerpos van haciendo esta reacción local. Es lo que les comenté al principio que era importante, del pasaje del ADN al mensaje, que el mensaje después tiene que cortarse en un mensaje que sea correcto, y en estas vacunas se cortó el mensaje a veces que hizo que se fabrique proteínas que den vuelta y no que se queden pegadas. Estos resultados son de hace 2 semanas y es un equipo alemán. Ellos dicen que hay 150 casos con 17 millones. Y Johnson & Johnson dijo que tenían 0, ahora tienen 6 en 6 millones de casos. ¿Y por qué? Porque Johnson también utiliza un vector adenovirus. Entonces, hoy tenemos que saber que hay algo que está pasando y que no lo sabíamos. Uno puede dudar de estos estudios, que son extremadamente bien hechos y muy elegantes. Les mostré recién la imagen de todos los sitios de splicing que tiene los genes que metieron de Astra y de Johnson. Pero puede dudar diciendo, esto viene de Alemania, en Alemania está la empresa que hizo la biotecnología
para Pfizer, y por ahí uno dice, acá hay guerra de laboratorios. Yo no lo creo, porque probablemente guerra hay y siempre hubo, pero esto es importante saber que hay casos de trombocitopenia con tromboembolia sinusal en Alemania. ¿Sí? De los que estaban con trombos, un tercio tuvo esto. Y estos también tuvieron trombos abdominales. Y la agencia europea dijo que había que tener mucho cuidado y darla a las personas de más de 60. Y no darla a las mujeres, y sobre todo de 20 a 60. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué permiten seguirla y por qué dicen a los mayores de 60? Por una razón muy simple. Porque el que no está con clopidol o con algún tipo, de anticoagulante o antiagregante plaquetario, bueno, la gente mayor, la mayoría lo está tomando. Entonces, el beneficio del riego es mínimo, porque es muy raro que formen trombos cuando las personas de más de 60 están bien anticoaguladas. Entonces, de nuevo, yo inyecto la vacuna en el músculo. Quiero que las células que están acá pasen. El virus es un adeno. Adenovirus es con ADN, que haga ADN, ARN, premensajero y mensajero. Y el objetivo es que ese mensajero se tenga el splicing, le dé información para la llave, la proteína completa con un ancla. Si no tiene esto completo, me va a fabricar la proteína incompleta, que es la que va a andar dando vuelta por la sangre. Por supuesto que dicen que es raro que haya flebitillotrombos en las varices, y el grupo alemán dice porque hay válvulas y en el cerebro no. Pero generalmente las tromboembolias cerebrales fueron en hombres. Ahora, ¿qué dicen en Inglaterra? La mayoría de los informes dicen que esta vacuna produce un poco de náusea, fatiga, y que no hay ningún tipo de problema a largo plazo. Esto es lo que dicen hasta ahora, lo que se dice. ¿Sí? Sin embargo, el 2 de junio, dice el gobierno también británico, empiezan a decir que no, que los adenovirus tienen un problema de trombocitopenia. Estos ocurrieron en 200 mujeres y 169 hombres. ¿Sí? Y fíjense que la minoría fue después de la segunda dosis. La mortalidad fue del 18%, con 66 muertos, pero en la primera dosis generalmente. Y hubo 135 casos de gente ustedes se dan cuenta que es gente joven. ¿Sí? Después de darse una vacuna con adenovirus, por esta historia del splicing, de la vacuna que produjo una proteína que empezó a dar vuelta por la sangre, que se pegó en el interior de la arteria y que hizo coágulos, uno se pregunta, sí, pero ustedes que dicen que 237 tuvieron estos eventos. O sea que sí hay casos y todos son más o menos parecidos. O sea, la proteína se pega acá y después los antígenos anticuerpos vienen reacciones inflamatorias y después viene este tapón. Entonces, ¿qué pasa? La incidencia dice que es más o menos 1 de cada 14 millones de dosis. Pero la incidencia es mayor en gente joven, después de la primera dosis. Seguro porque probablemente la gente joven está sin anticoagulantes. Hubo 19 casos por millón en la gente joven y 10 casos por millón en la gente mayor. Indudablemente debe ser que tomar aspirina o tomar anticoagulantes por ahí protegió de eso. ¿Sí? Y además es mucho mayor en mujeres que en hombres y en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un factor de predisposición a la trombosis que son los estrógenos, y las mujeres que están con pastillas anticonceptivas o con tratamiento estrogénico ya están predispuestas, y probablemente eso sea lo que haya hecho este tipo de situación. Entonces, de nuevo, cuando vemos lo de Johnson & Johnson en trombocitopenia, ellos dicen que tuvieron 13 casos
7 de cada millón en mujeres. Y fíjense que en hombres no. Y esta es la edad en que toman la píldora anticonceptiva o que tienen por ahí terapia de reemplazo. En cambio aquí ven que no hubo hombres y hubo poquísimas mujeres. O sea que la de Johnson fue, digamos, produjo más trombos en gente joven que en gente mayor. Ahora, ¿es tan dramático? Esto es el comunicado que mandaron de AstraZeneca. De cada millón, ellos dicen que hay 3 personas que tuvieron trombos severos. En las mujeres, 2 de cada 10.000 pueden tener esto, sobre todo si tienen varices. Y 5 a 12 de cada 10.000 las que toman anticonceptivas. Y 1 de cada 1.000 en las que tienen más de 6 semanas de embarazo. El hecho de la posición hace que tengan... Pero acá yo no estoy seguro que se esté mezclando la flebitis con otro tipo de factores. Pero una manera de desculpabilizarse es mostrar estas cifras, que son muy importantes. 3 en 1 millón, tampoco es tanto. Ahora, si usted, dicen ellos, es la explicación científica, ¿sí? Si yo tengo miedo en la gente de 25 años, 11 de millón. Y los de más de 55, 4 por millón. Pero morir de adenovirus, de coronavirus, hay 800 por cada millón de personas infectadas, según informa el laboratorio inglés. En accidentes de coche o accidentes de caída de escalera o accidentes domésticos, 180 de cada millón. ¿Sí? Y que lo parta un rayo, 1 de cada millón. Entonces, cuando uno empieza a analizar eso en la gente mayor, dice, uy, si 800 de cada millón mueren de corona, la vacuna sí hay que darla y yo no dudo. En cambio acá, morir de coronavirus, dice que hay 23 de cada millón de la gente joven, yo no sé si bien o mal atendida, 110 de accidentes, 38 en la ruta o en el accidente de moto, 1 que lo parta un rayo. Entonces ven que, según ellos, los trombos no son tan peligrosos. Son datos que fueron emitidos por la BBC con aprobación de salud pública. Yo lo único que quiero es explicárselos y entender lo que pasa y que cada uno tome la decisión de entender, sobre todo, por qué se produce esto con estas vacunas nuevas. ¿Por qué el splicing no salió bien? Entonces, cuando el splicing sale mal o cuando el splicing sale bien, pasan cosas distintas. ¿Ven? 4 de cada millón, 300 a 500 de cada millón, según el laboratorio, pueden tener coágulos las que toman la anticonceptiva. Y 1.000 de cada millón pueden tener coágulos los que tomen el avión en un viaje de más de 7 a 10 horas. Pero acá están mezclando trombo severos con flebitis en las piernas. Lo mismo con los fumadores. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se comunica. Pero lo que es interesante es que cuando uno dice que los problemas de la vacuna son estos y la cantidad de gente que va a terapia intensiva es esta, por más que uno sea joven, tiene que vacunarse. Aquí, por supuesto, no hay duda. Pero ven cómo se puede manejar también la información. Ahora, esto también es interesante. En Estados Unidos utilizan la de Johnson & Johnson cuando se valida con el adenovirus 26. Y hablan de 8 desmayos cada 100.000 dosis. Ahora, cuando miraban cuánta gente se desmayaba a los años, hay gente que está haciendo esta investigación, eran 0,05. O sea, porque la gente se desmaya y se desmaya enseguida. No tiene nada que ver con la vacuna, la presión social y la ansiedad por estar vacunados. O sea que la psicosis de la manera en que se comunicó esta enfermedad, cómo se manejó esta epidemia, cómo se manejó esta infección viral, hace que la gente llegue en tal estado de angustia que fíjense que tenemos 8
desmayos cada 100.000, cuando generalmente había 0,05 por cada. Y esto es muy importante porque la cuestión afectiva, en el momento de vacunarse, hay 653 gente que se va al piso de los 8 millones de vacunados y costó bastante despertarlos. Entonces, esto es importante en lo que hicieron con los voluntarios. Ellos vacunaron a la gente, por ejemplo, y les dieron vacuna, y fíjense que la estimación, esto se estimó, este es el grupo placebo, y este es el grupo de vacunados. En el grupo placebo, estos son los que se enfermaron, y en el vacunado uno solo. Entonces dicen que la eficacia fue de tanto. Perfecto, vamos a tratar de entender qué significa. Ahora están comunicando, por supuesto, en Inglaterra y en Australia, diciendo que la gente mayor, fíjense, a partir de los 50 o de los 60 años, tiene posibilidades de tener trombos muy poquitos. En cambio, de terminar con una complicación severa y oxígeno muchísimo mayor, que quiere decir que la vacuna sí es importante. En la gente de 20 a 29 tratan y tratan y tratan y nos convencen. O sea, el peligro es este y la cantidad de gente que termina internada es esta. O sea que por ahora, en este grupo y en este, no hay beneficio de la vacuna. Vamos a ver si les sale mejor. Entonces, lo que también dijeron de Johnson, y que quiero decirle, es que las señoras con coágulos eran también de 18 a 48. ¿Se acuerdan? Muy parecido a lo que vimos con la vacuna inglesa. Y hubo trombos senovenoso cerebral, y había pocas plaquetas. Trombocitopenia. ¿Por qué? Porque había consumo en el coágulo de factores de coagulación y, por supuesto, de plaquetas. ¿Sí? Y es lo mismo lo que ven en Estados Unidos que lo que se vio en Europa con la vacuna. De nuevo, no es la vacuna buena o mala. El objetivo es explicar que hubo un problema con el splicing y ha hecho que hoy hay gente que vacunada tenga este tipo de inconveniente. En Canadá dicen lo siguiente, porque ahora que esta información se empieza a difundir en esta última semana, que 4 de cada millón de personas puede tener un problema de coagulación o de trombo. Es lo que vimos. Pero vieron que algunos dicen 4, otros 10, otros 13. Depende. La píldora, 900 en 1 millón. Que tampoco es así, pero bueno, mezclan flebitis, pies hinchados. Más o menos en 1 millón de canadienses hay 1.290 personas con coágulos y 147.000 en la gente que está con un COVID severo. Entonces dicen, vacúnese con la vacuna, aunque esté hecha con un adenovirus y aunque haya problema de splicing. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que cuando hacemos estudios en el laboratorio, se la damos para ir antes de tener la licencia, tenemos que tener miles de personas vacunadas para saber lo que pasa. Y viene la fase 1, ¿sí? Donde se dice el régimen, o sea, cada cuánto y cuánto hay que dar, y después lo tiene que revisar el gobierno. Y esto puede tardar de 2 a 10 años. Recién aquí vamos a darnos cuenta cuando se valide qué pasa con este tipo de estrategia de protección de la población. O sea que tenemos la eficacia y tenemos los riesgos. Los riesgos que son, se integra o no se integra, el ARN en ADN, la vacuna está limpia o sucia y bien purificada o mal purificada, el splicing, el gen que pusieron en cuántos pedazos se corta y produce un neotrombo. Para eso sirven los ensayos clínicos y para eso se aprueba. Ahora, estamos en este momento hablando de eficacia cuando lo único que hicimos es medir en condiciones ideales de seguimiento de la gente. Pero eficacia, o digamos, effectiveness en inglés,
no lo podemos saber hasta que pase 1 o 2 años. O sea, ¿por qué lo digo? Porque si yo vacuno a un grupo de personas, ¿qué quiero saber? Que tengan anticuerpos o que no se infecten y no se enfermen. Y para eso tiene que pasar todo 1 año o 2. Quiere decir que hoy la eficacia no se probó respuesta inmune y se probó menos casos, pero yo quisiera ver si el año que viene la gente vacunada, ojalá, y es una expresión de deseo, no se enferme y no tenga trombos. Esa va a ser la verdadera respuesta. O sea, que hoy todavía estamos todos siendo parte de un planeta que integra la población de ensayos clínicos. Ahora, la vacuna, dicen, por ejemplo, la eficacia 70, 85, los porcientos. Acá se dice eficacia con respecto a qué? A la hospitalización o muerte. Y esto es con el adenovirus 26, que es la de Johnson, y una sola dosis. O sea que en principio, las vacunas, una dosis o de 2 dosis, o esta de una sola, que esta sería un ARN mensajero y esta queso con adeno, hacen que la gente se muera menos, a los pocos meses o a las pocas semanas. Esperemos que el año que viene se demuestre que los vacunados no se enferman el año que viene y la población no va, hay más enfermos en los no vacunados. Eso es lo único que en este momento es importante, me parece a mí. Entonces, eficacia con los variantes es algo que tampoco puedo decirlo muy bien, porque ¿cómo lo miden? Lo miden como que, como nivel de anticuerpos, pero yo no sé si van a medirlo con respecto a enfermarse o no enfermarse y transmitir o no transmitir. Y aquí vemos que, por ejemplo, hablan de 95%, de 65% para la vacuna china, o de 50%, de 72%. Pero cuando estamos viendo todo esto, no son datos que se presentan de un producto aprobado, son datos de ensayos clínicos en los cuales estamos incluidos. Entonces, tomar esto como verdad absoluta hoy es un poco demasiado precoz. Lo que sí entonces es lo siguiente. Esta es la, imaginen que sea el virus, cuando hay anticuerpos no va a entrar al pulmón o a los tejidos, que son los tejidos blancos. Cuando hay anticuerpos, ven, lo bloquea. Estos anticuerpos los produjo la vacuna. Cuando no hay anticuerpos, abre la cerradura y nos infecta el pulmón. Lo que significa que sí, la vacuna protege. Entonces, bueno, esto es hoy los datos con respecto a otras vacunas. Estos son los casos de gente que se enferma, la protección, y estos serían los shock anafilácticos que hay, o los shock alérgicos de las distintas vacunas. O sea, ven que todas producen reacciones, sobre todo, bueno, la del zóster, la de la varicela, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la del neumococo y la influenza. Las demás no dan datos. Entonces no es que sean mejor, es que al no dar datos no se puede. Entonces la cuestión es, ¿puedo recibir la vacuna? Entonces todos los días aparecen informes de que yo tengo el colesterol alto, sí puedo, pero si yo tuve shock anafiláctico, no. O tengo que avisarle al médico que tenga Decadrón o que tenga otro corticoide a mano, ¿sí? Y si yo estoy con un problema serio, necesito con fiebre, tengo que esperar. Pero si no todo lo demás, las autoridades consideran que sí, que hay que vacunar a todo el mundo. Estos son más o menos la cantidad de vacunas que los laboratorios y la universidad ponen fase 1, fase 2. Fíjense que aprobadas de 51 quedaron 8. ¿Por qué? Porque no son eficaces o tienen riesgo de toxicidad. Esto es todo lo que yo les quería decir de vacunas antes de contestar. Y antes que me hagan preguntas, estos son los datos científicos de la academia, de nosotros que estamos en trabajo hospitalario en permanencia.
nosotros no tenemos ningún resultado clínico de eficacia, ni del dióxido de cloro, ni de la ivermectina, ni de la hidroxicloroquina, ni del sueroequino, ni ningún antiviral que esté dándose hoy. Entonces, ¿hay eficacia clínica? La respuesta es no. Todavía no hay ningún. Entonces, el que lo diga, lo dice por cuenta propia y lo cuenta como anécdota, pero hoy no hay ningún tipo de dato. Peor todavía lo de las vitaminas, porque ni la C, ni la D, ni el zinc lo probaron. El gobierno francés mandó un documento explicando que no hay en este momento ninguna prueba de ninguna de estas moléculas, ni de la asociación de vitamina D con zinc, ni con C con zinc, ni con dióxido de cloro, para mostrar que tienen un efecto benéfico. Si no son tóxicos, el que quiere que las use, pero que sepa que no se puede desde este lugar que estamos tratando de disecar la información científica, validarlo. Porque, ¿qué pasa de nuevo? La ignorancia es el raíz del mal y no podemos entrar en ese juego. La vacuna puede reducir la infección, puede reducir la severidad y la infectividad, y esto no lo sabemos. Hasta el año que viene no se puede decir. Entonces, decir que la gente está tranquila y protegida, sí, la vacuna es un extraordinario hoy ansiolítico, calma a la gente preocupada, hay muchas menos hospitalizaciones y sí, el que tenga necesidad de vacunarse, que le pregunte a su médico, y es el médico de cada uno, que lo conoce a cada uno, que nos conoce, nuestro clínico, el cardiólogo, el ginecólogo, el médico de barrio, que él decida en función de la historia personal. ¿Sí? De nuevo, ustedes se acuerdan que hablamos de la población y de los genes, y hablamos del ADN, de la información que se procesa y de los medicamentos. Fíjense a dónde llegamos. Llegamos a qué? A que terminando esto que se sabe de las vacunas hoy, nosotros no sabemos todavía si el ARN se puede copiar para el otro lado en ADN. Nosotros no sabemos cómo todavía cambiar ese pedacito que se puso de ingeniería genética para el splicing no nos corte proteínas que anden dando vuelta y formen coágulos. Tampoco tenemos los datos de si todos los lotes que llegan del extranjero tienen la misma cantidad de antígeno, ¿sí? Y si están limpios. Y, por ejemplo, hubo países que analizaron y dicen que un batch vienen por ahí 100 unidades para vacunar, o sea, 100 partículas inmunogénicas, y en el que el próximo vienen 40. Si no tenemos el método en cada país y en cada aduana, nosotros no podemos decir que no podemos confiar que ciertas vacunas cumplan con las exigencias que están indicadas en las especificaciones del país de origen. Y por supuesto hay que estar muy seguro de la pureza, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas vacunas, los adenovirus, pero sobre todo todo lo que tenga que ver con antígenos, crecen en células Vero, que son células de riñón de mono, que por suerte no le ponen suero fetal bovino, pero que nosotros queremos estar seguros que no hay ADN residual, que no hay membrana y que no hay proteínas de las células en lo que nos están inyectando. ¿Sí? Entonces, hoy hablamos de vectores, hablamos de inmunología y de pureza de la vacuna, y espero haber podido contribuir a que se entienda que cada uno que se quiera vacunar lo consulte con su médico, que sepan que las vacunas de ARN mensajero hoy se las considera seguras, pero no se sabe más que eso, que nos falta información, que las vacunas con ADN son eficaces. Hay una vacuna que necesita 2 dosis, la vacuna Sputnik, la del adenovirus 26 y la 5, pero hace muy pocos días el gobierno ruso sacó un mensaje hablando de lo que se llama Sputnik Light, como la Coca-Cola Light. La Sputnik Light sería adenovirus 26 solo. Como están haciendo Johnson Johnson, pareciera que con una sola administración de la adeno 26 se disminuye el riesgo de enfermedad grave y de muerte. ¿Sí? Muy bien. Acá terminamos con lo que tenga que ver